Pero ahora vean esto. Por medio del bautismo nosotros unimos a Cristo, que es el puente que une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Eso es lo que estamos celebrando en estos días. Y entonces, si tenemos un puente, la distancia o el abismo que nos separaba con Dios fue eliminado. Fue eliminado. Que traducido al castellano significa que ya usted y yo podemos llegar a Dios con tranquilidad. Podemos llegar al cielo con tranquilidad. Somos hijos de Dios y podemos ser santos. Podemos ser herederos de las promesas. Si lo creyéramos, seríamos eternamente felices. Está escrito para que lo creamos. Pero el mundo de hoy nos hace creer que el Dios invisible está tan lejos de nosotros incluso que no existe porque no se ve. Pero la palabra de Dios dice que el Dios invisible se ha hecho cercano a nosotros hasta el punto que Jesucristo, lo que no se podía, creo que es el 18, versículo 18 de Juan 1:1, el Hijo nos lo ha dado a conocer. Creo que es el 18, sí, dice. Nadie lo ha visto. A Dios nadie le vio jamás. El Dios invisible. Ese Dios que nadie vio jamás. Ese Dios que la gente dice, yo no creo en ese Dios porque yo no lo veo. Entonces San Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, que es el puente que está con el Padre, pero también con nosotros, que nos une. Él le ha dado a conocer. Él nos lo ha dado a conocer. Lo que antes no podíamos conocer, Él nos lo dio a conocer. De modo que ustedes y yo tenemos la dicha de conocer a Dios, de estar unidos a Dios con plena confianza, con plena alegría, gozo y felicidad de tener a un Dios tan cercano, pero tan cercano, que nadie nos puede apartar de Él y que Él nos va a acompañar en las buenas y en las malas. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan capítulo 1, del versículo 1 al 18. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, sino del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando:
A este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todo gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momento. Queridísimos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta la realidad de la persona de Jesús. Quítemele un poquitico de volumen, porque un poquitico. Nos presenta la realidad de quién es Cristo Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el hecho hombre, la palabra que se hizo carne. ¿Quién es? Ahí creo que está bien, ¿sí? A ver, trataré de explicárselo primero con mis palabras y después con la palabra de Dios. El Evangelio de hoy tiene el interés de mostrar que Jesús es Dios desde el principio. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Sin Él no se hizo nada, por Él se hizo todo. Listo. Nos presenta el misterio de Dios. Nos presenta lo que es el cielo. Dios está en el cielo, la parte celestial, misterio. Allá. Jesús está conectado con el Padre, es Dios desde el principio. Pero luego conecta a Jesús con la tierra. El versículo 14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Si usted mira el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era con Dios, estaba con Dios. Entonces vean cómo Jesús une el cielo con la tierra. Dos puntas. Por eso Jesús es el pontífice eterno. Un puente. Una punta, en el principio era el Verbo estaba con Dios. Esa es la primera punta. La segunda punta, ¿por qué Jesús es el puente? Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La otra punta toca la tierra. Entonces Jesús es el puente, el pontífice, que une el cielo con la tierra, con las dos naturalezas. Es Dios, como dice Gálatas 4:4, al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Entonces aquí está, que es Dios y es hombre. ¿Para qué? Sencillo. ¿Para qué es el puente? Un puente es para que usted pase de un lugar a otro donde nadie puede pasar. Muy difícil para pasar. Donde hay un abismo, donde hay una distancia que nos separa. O en castellano, había una distancia que nos separaba con Dios. Dios allá lejano, nosotros aquí muy lejos de Él. Necesitábamos un puente para poder llegar a Dios. Y el mejor puente, según dice San Juan hoy, es Jesús. Es Jesús. Aquí está Jesucristo que nos une con Dios. Por eso la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3, Pablo explota en alegría y dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchenlo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí está la punta de arriba del puente. En los lugares celestiales,
en Cristo, que Cristo es el puente. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces nos une con Dios. Siga. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces Jesucristo es el puente que nos une con Dios. Él nos adopta como hermanos y al adoptarnos como hermanos, al unirnos a Cristo, que es el puente que nos une con Dios, entonces nosotros podemos ser hijos de Dios en cuanto y tanto estamos unidos a Cristo. De ahí la importancia de vivir unidos a Jesucristo por medio del bautismo, que los protestantes no saben que por medio del bautismo nos unimos a Cristo, según dice allá Gálatas 3:27, pertenecemos a Cristo, nos unimos a Cristo por medio del bautismo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Con el bautismo nosotros nos hacemos uno con Cristo. Entonces, al hacernos uno con Cristo, estamos ya unidos al puente que une el cielo con la tierra y pasamos a ser hijos en el Hijo. Esto no lo saben los protestantes. Entonces los protestantes, porque el Julano pastor le dice que el bautismo es solo para el perdón de los pecados, dice, pues un niño no tiene pecado, por tanto no lo bautizo. Pero lo más cómico es que cuando la iglesia dice, la Virgen María nació sin pecado original, dice, no, María sí tiene pecado original. ¿Y los niños? No, los niños no. La única persona, según los protestantes, que tiene pecado original es la Virgen María. Usted, los hijos de los evangélicos, no deben ser bautizados porque no tienen pecado. Pero la Virgen María es la única persona que nació con pecado original, según los protestantes. Los demás niños no se bautizan porque no tienen pecado. La Virgen María no pudo haber nacido sin pecado original. Por eso ellos no creen en la Inmaculada Concepción. Es un revoltijo que tienen los protestantes que ni saben lo que creen. Pero ahora vean esto. Por medio del bautismo nosotros nos unimos a Cristo, que es el puente que une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino. Eso es lo que estamos celebrando en estos días. Y entonces, si tenemos un puente, la distancia o el abismo que nos separaba con Dios fue eliminado. Fue eliminado. Que traducido al castellano significa que ya usted y yo podemos llegar a Dios con tranquilidad, podemos llegar al cielo con tranquilidad. Somos hijos de Dios y podemos ser santos, podemos ser herederos de las promesas. Si lo creyéramos, seríamos eternamente felices. Está escrito para que lo creamos, pero el mundo de hoy nos hace creer que el Dios invisible está tan lejos de nosotros incluso que no existe porque no se ve. Pero la palabra de Dios dice que el Dios invisible se ha hecho cercano a nosotros hasta el punto que Jesucristo, lo que no se podía, creo que es el 18, versículo 18 de Juan 1:1, el Hijo nos lo ha dado a conocer, creo que es el 18, sí, dice. Nadie lo ha visto. A Dios nadie le vio jamás. El Dios invisible, ese Dios que nadie vio jamás, ese Dios que la gente dice, yo no creo en ese Dios porque yo no lo veo. Entonces San Juan dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, Jesucristo, que está en el seno del Padre, que es el puente que está con el Padre, pero también con nosotros, que nos une, Él le ha dado a conocer. Él nos lo ha dado a conocer. Lo que antes no podíamos conocer, Él nos lo dio a conocer. De modo que ustedes y yo tenemos la dicha de conocer a Dios, de estar unidos a Dios con plena confianza, con plena alegría, gozo y felicidad,
de tener a un Dios tan cercano, pero tan cercano, que nadie nos puede apartar de Él y que Él nos va a acompañar en las buenas y en las malas. No es que Dios no exista, ya el Hijo nos lo ha dado a conocer. No es que Dios no venga por nosotros, es que lo hemos rechazado. Dice el versículo 11, a los suyos vino, aunque la Biblia protestante dice a los suyos, y la Biblia católica dice a los suyos. Es más comprendible a los suyos, porque dice, y los suyos lo rechazaron. Pongan cuidado. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces no es problema de Dios. Ya Dios quiere salvarnos. Ya Dios dio el paso. Ya Dios puso el puente para que nosotros pasemos para el cielo. A los suyos vino. Mire el puente. De arriba abajo. Lo divino con lo humano. A los suyos vino. Pero el problema es que los suyos, refiriéndose a usted, refiriéndose a mí, no lo recibieron. Ese no lo recibieron es que usted y yo cerramos las puertas a todo lo que venga de Dios. Todo lo espiritual no me gusta, no me nace. Incluso hay personas que no comulgan, a sabiendas que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, que lo sabe desde niño, desde que estaba preparando para la primera comunión, el cuerpo y la sangre de Cristo. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cuántos de ustedes tienen años de no recibir a Cristo? No lo recibieron, no quisieron, no les vienen ganas, eso es problema de ustedes. Pero no solamente en la Eucaristía, también a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, todo lo que sepa Dios, como que hay un rechazo total. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ahora, vean que ese Dios no es un Dios chiquito. El versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no es un Dios chiquito, es el Dios grande, soberano de todos los dioses, que tiene sus manos en la cima de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. ¿Qué persona inteligente, de 4 dedos de frente, no sería capaz de pensar y decir, yo quiero ser amigo de ese Dios? Yo quiero entregar mi vida a ese Dios. Yo quiero dejarme guiar por ese Dios. Yo quiero caminar por los senderos de ese Dios. Yo quiero transitar ese puente que me lleva al cielo. ¿Quién no lo quiere hacer? Pero si por un lado está la palabra de Dios que nos habla, por otro lado está el mundo guiado por Satanás, que también nos habla y nos desvía de los caminos de Dios. Es por eso que venimos a misa, para hacer un pare y decir, oye, yo como que no estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué me dice Dios? Yo tengo que cambiar de vida. Luego vean ustedes cómo sigue diciendo el versículo 4. Sigue diciendo, en Él estaba la vida. En ese verbo que se hizo carne, estaba la vida. La vida. Lo que usted y yo necesitamos, la vida eterna, la salvación. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida es la luz de los hombres. Es lo que necesitamos para vivir. Es lo que necesitamos en nosotros. Lo más importante para nosotros. La luz de los hombres. Atención. La luz en las tinieblas resplandece. Esa luz domina todas las tinieblas. Tinieblas del pecado, tinieblas del error, tinieblas del mal, tinieblas del mundo. El que tiene la luz de Cristo es capaz de ver con claridad lo que es bueno y lo que es malo. El que no tiene la luz de Cristo va por la oscuridad y piensa que va bien. ¿Ustedes no se dan cuenta que en el mundo hay gente que va mal y piensa que va bien? Si no, pregúntele a los asesinos, pregúntele a los narcotraficantes, pregúntele a los guerrilleros, pregúntele a los hombres que les gustan los hombres, a las mujeres que les gustan las mujeres. Ellos piensan que lo están haciendo bien. No es que lo estén haciendo bien. Pregúntele a los políticos. ¿Creen que lo están haciendo bien? Ellos están seguros que lo están haciendo bien y que no hay nadie en el mundo que lo pueda hacer mejor que ellos.
Aunque todo el mundo sabe que lo están haciendo mal. Si no, pregúntenle a los venezolanos. Pero ellos están seguros que lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque las tinieblas ciegan el entendimiento cuando no se tiene a Cristo. Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz que disipa todas las tinieblas. Si ustedes quieren ver con claridad, déjense iluminar por Cristo. O si no, estarán en la oscuridad llamando al bien, lo llamarán mal. Y al mal, lo llamarán bien. Sigue. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está la oferta. El que busca a Jesucristo, que es la luz del mundo, que es la vida, verá la victoria al final de sus vidas. Las tinieblas no pueden vencer la luz. Jamás. Aparentemente las tinieblas vencen la luz. No, las tinieblas no vencen la luz. La luz vence a las tinieblas. ¿Dónde hay tinieblas? Donde no hay luz. ¿Qué es la definición de la oscuridad o de las tinieblas? Según los científicos, ausencia de luz. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde no hay luz, hay tiniebla y oscuridad. Es ausencia de luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Donde está Cristo, no hay oscuridad. El mundo nos ha hecho creer que estar en Cristo es decir, yo soy cristiano evangélico, aleluya, yo estoy en Cristo y soy salvo. A Petronilo le patina, el coco le patina, el coco le patina, el coco. Ese es el engaño más perfecto de Satanás para engañar al mundo. Por eso usted ve que los protestantes creen que están salvos. Aunque están en el error, aunque están en la mentira, porque ellos creen que se trata solamente de decir, yo creo en Cristo y soy salvo. Hoy vamos a ver que no. Hoy la palabra de Dios nos muestra cómo es que podemos vencer al mundo y cómo es que la luz disipa las tinieblas. Y se lo voy a mostrar con la misma Biblia Reina Valera, porque en el versículo 14, viene a decir que esa palabra de Dios, que es la luz, que es la vida, que es el verbo, que es Cristo, se hace carne. Eso es verdad. Pero ¿y cómo es que nos salva? ¿Y cómo es que disipa las tinieblas del error? ¿Y cómo es que disipa las tinieblas del pecado? Dos cosas muy importantes. Así, dos. Que si usted la observa, por eso trae la lupa, no solamente la chiquita, hoy trae la grande, porque ahorita tenemos que usar la grande para poder ver las dos cosas que ese puente, que esa luz, que ese verbo, que esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, nos trajo. Escúchenlo. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne, Jesús. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Ahora, ¿qué nos trajo? Y vimos su gloria. Vimos su gloria. Gracias a Cristo podemos ver la gloria de Dios. Gloria como del unigénito del Padre. Viene del Padre, es el puente que une al hombre con Dios. Respiren profundo. Ahí menen dos palabras clave. Lleno de gracia. La primera palabra. ¿Otra vez? Lleno de gracia. ¿Otra vez? Lleno de gracia. Que por cierto, ¿se acuerdan que la Virgen María también era la llena de gracia? Alégrate, llena de gracia, ¿no? Pero bueno, del Hijo se dice que venía del Padre. Lleno de gracia. La primera palabra que es clave de Dios encarnado es la gracia plena. Muy distinto a la gracia de la Virgen María. Porque la Virgen María estaba llena de gracia porque el Señor estaba con ella. No porque ella fuera la fuente de la gracia, sino porque la fuente de la gracia la llenaba de gracia. En caso de Jesús no es así. Jesús es Dios, Él es la fuente de la gracia que llenó a la Virgen María de gracia. Pero aquí es la fuente de donde emana la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es
la capacidad que Jesús le trae al mundo de dominar el pecado para vivir en la gracia de los hijos de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es lo que dice Isaías 1:18, tarea para la casa. Aunque sus pecados sean rojitos, Dios dejará su alma blanca como la nieve. Esa es la gracia. ¿Y por qué dice gracia? Primero, gracia porque viene de gratis, que tú no lo mereces, que yo no lo merezco, que merecíamos el infierno, pero Dios nos dio el cielo. De gratis. Pero también es gracia porque al quitar el pecado nos llena de Dios, la gracia más grande de la que estaba llena la Virgen María. Entonces, por medio de su Hijo Jesucristo nos llega a nosotros la gracia. ¿Cuál gracia? La del perdón de los pecados. ¿Cuál gracia? La de la pureza. ¿Cuál gracia? La de la santidad. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con todos bienes espirituales y celestiales, para que fuéramos hechos hijos de Dios, seamos santos. La gracia nos viene por Jesucristo. Él es el que nos trae la pureza del corazón. Segundo, de gratis. Eso significa la gracia. La pureza del corazón, la salvación, la santidad y de gratis. No lo merecemos y es para todo aquel que lo reciba. Y por eso la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa gracia es importante. Pero no solamente nos trae la gracia. No solamente nos trae la gracia. La segunda parte, la lupa. Esto es lo que nos trae con la encarnación. Y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo no solo nos trae la gracia, sino viene repleto de verdad. Él nos trae la verdad. Siga leyendo para que vea. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, él viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está diciendo, ¿por qué está lleno de gracia? ¿Por qué nos trae la gracia? ¿Por qué nos trae la verdad? Porque es el que existía antes que él, a pesar de que nació después. Es Dios. Ahora, escuche lo que dice Juan. Porque de su plenitud tomamos todos. Mírenlo, miren la buena noticia. Aquí hay otra palabra que aparece, que ahorita la vamos a subrayar, pero la vamos a buscar en la Biblia para ver qué significa. ¿Otra vez? Porque de su plenitud. Esa palabra, de su plenitud. Ahorita la buscamos. ¿Qué significa de su plenitud? De su plenitud. ¿Y por qué es importante saber que de la plenitud, de su plenitud, tomamos de ahí está la fuente. En la plenitud de su plenitud hay algo que es la plenitud de Cristo. Y de esa plenitud tomamos, si queremos, si nos da la gana, tomamos todos, universalidad, iglesia universal, todos. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. De su plenitud. Siga. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia. ¿Escucharon? La ley viene por Moisés, pero, otra vez. Pero la gracia. Y la verdad. Mire que se repite otra vez de nuevo. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bárbaro. La gracia y la verdad, dos palabras claves. Dios, para salvar al mundo, envió a su Hijo, lleno de gracia y de verdad. De Moisés leímos, recibimos la ley, pero de Jesús recibimos la gracia y la verdad. Pero ojo, ¿y dónde está Jesús?
¿Y dónde está esa gracia y dónde está esa verdad? La clave, de su plenitud hemos recibido todos, gracia tras gracia. Entonces Jesucristo trajo la gracia y la verdad. Cualquier persona puede decir, pues la verdad la tengo yo. Esa verdad que trajo Jesús, la tengo yo. Esa gracia que trajo Jesús, la tengo yo. Pero ojo, San Juan dice, ¿de dónde la vamos a tomar todos? De su plenitud. Todos recibimos gracia tras gracia, de su plenitud. Pero ¿y qué es la plenitud? Tiene nombre. Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Qué es la plenitud? Porque la plenitud, usted y yo entendemos que la plenitud es algo pleno. Sí, pero algo pleno, así como que no. Pero ¿dónde está esa plenitud? ¿Y a qué llama la Biblia plenitud? Porque le estoy mostrando con capítulo y versículo de la Biblia Reina Valera. Porque aquí dice que de esa plenitud vamos a tomar todo, gracia sobre gracia, que la gracia y la verdad no viene de Cristo, pero lo vamos a recibir todo de la plenitud, de su plenitud. Vamos a ver Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Él es Dios, todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Él está por encima de todas las cosas. Él es la cabeza de todas las cosas. A la iglesia. Bárbaro. Aquí aparece algo. La iglesia. Que los protestantes dicen que no es importante. Pero que si usted y yo ponemos la lupa, nos vamos a dar cuenta que la iglesia es la plenitud. ¿Se acuerda que dice de su plenitud? Que es la iglesia. Y no lo invento yo. Está escrito en la Efesios capítulo 1, versículo 22 de la Biblia Reina Valera. La plenitud por la cual usted, yo y todos vamos a recibir gracia tras gracia. La plenitud por la cual usted y yo vamos a recibir la verdad se llama la iglesia. Escuchen, otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. De modo que la verdad no viene de aquel que diga yo tengo la verdad porque yo tengo agarrado la chiva, a Dios por la chiva, yo soy cristiano evangélico, yo tengo la verdad. No, señor. Según la Biblia, la gracia y la verdad no viene de su plenitud, que es la iglesia. Repítalo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todos recibirán de su plenitud gracia tras gracia. Recibirán la gracia y la verdad. De modo que la Biblia no se contradice. La Biblia muestra que la verdad que te salva y que me salva, que la gracia que te salva y que me salva, la vamos a tomar todos, repítalo, en el capítulo 1, versículo 15, de su plenitud, 1:15 de Juan. De su plenitud vamos a recibir todo gracia tras gracia. ¿El 15 o el 16? ¿El 15? 16. ¿El 16? Porque de su plenitud. De su plenitud. La iglesia es la plenitud del que lo llena todo en todo. De su plenitud, que es la iglesia, tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Siga. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué curioso. De modo que la gracia y la verdad que viene por medio de Jesucristo la vamos a recibir todos de su plenitud, que es la iglesia. Y por eso entonces es que San Juan primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 o al finales del 15, dice
que la iglesia, ¿finales del 15 o el 16? Final del 15. Final del 15. Dice que la iglesia, que es la plenitud, de la cual tomamos todo gracia sobre gracia, es la columna y base de la verdad, porque de Cristo hemos recibido la gracia y la verdad. Si de Moisés recibimos la ley, de Cristo hemos recibido la gracia y la verdad. Esa verdad que disipa todas las tinieblas del error, todas las mentiras. Esa verdad que nos conduce al cielo. Esa verdad que no nos permite dejarnos llevar por el diablo, que es padre de toda mentira. ¿Dónde está esa verdad? Los protestantes dicen, yo tengo la verdad. El otro evangélico dice, yo tengo la verdad. El testigo de Jehová dice, yo tengo la verdad. No. ¿Qué dice la Biblia? A la prueba me remito. Que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente, la plenitud de Cristo, el cuerpo de Cristo. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la única que dejó Cristo para que usted y yo recibamos gracia tras gracia y recibamos la verdad, porque ella es columna y base de la verdad. Y no cualquier iglesia, la iglesia del Dios viviente. Entonces yo no puedo estar en cualquier iglesia. El ignorante dice cualquier iglesia salva. O no, ellos no piensan que la iglesia salva. Cualquier iglesia es igual. No, aquí dice la iglesia del Dios viviente es distinta a las demás, porque las demás están engañadas. Mientras que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esa es la diferencia que existe entre la iglesia católica, columna y base de la verdad, iglesia del Dios viviente, que el mismo Jesús en persona, que es Dios, dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es la diferencia a las iglesias protestantes, que no son columna y base de la verdad. Nada. Qué triste cuando un católico dice eso, es lo mismo. La ignorancia es atrevida. Hay una iglesia de Dios que es columna y base de la verdad, que es la plenitud de Cristo, donde se derrama gracia tras gracia y donde todos podemos tomar la gracia y la verdad, porque es la columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que no entienden? Entonces viene cualquiera y funda una iglesia y dice, yo me voy con esa iglesia porque allá se siente bonito. Tonto. La ignorancia atrevida. Usted no debe estar en una iglesia donde se sienta bonito. Usted tiene que estar en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Es que allá me tratan bien. Tonto. No es donde te traten bien. En la iglesia del Dios vivo, que sea columna y base de la verdad, donde tú puedas tomar la gracia y la verdad que nos trae Cristo para nuestra salvación, para poder pasar ese puente que nos lleva al cielo. ¿Qué es lo que no entienden? La iglesia no se negocia. Pero si Cristo fundó una iglesia y es columna y base de la verdad, y es la plenitud de Cristo donde se recibe de su plenitud gracia y verdad, entonces Satanás se ha inventado de la mejor forma. Invento una secta y digo que es la iglesia de Cristo. Y los ignorantes caen. Pero la persona pensante dice, ¿cómo va a ser la iglesia de Cristo si Cristo vino hace 2000 años y usted hasta ahora está fundando su iglesia? ¿Cómo es la iglesia de Cristo? Porque la iglesia de Cristo debe tener 2000 años. Mire usted a ver cuál es la iglesia de Cristo. Así de sencillo, una persona pensante se da cuenta cómo lo estaban engañando. Hoy es tan fácil engañar a un católico. Hoy, pleno siglo XXI, es más fácil engañar a un católico que después de que sea engañado y que se haya metido a protestante, hacerle ver que ha sido engañado. Es más fácil engañarle
que demostrarle que ha sido engañado. Porque después que se engaña y después que lo toma el diablo, se vuelve terco. Y los protestantes le dicen, no pueden escuchar al cura Toro porque ese trabaja con la magia negra. Con la magia negra no. Es que si usted sabe que si escucha la palabra de Dios, puede cambiar. Pero qué fácil es engañar a un católico. Pero qué difícil es demostrarle que ha sido engañado. Porque le sembraron odio contra la iglesia. Porque le dijeron no escuche a la iglesia. Pero la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces, como la iglesia es columna y base de la verdad, usted y yo podemos entrar al reino de los cielos y podemos alcanzar el plan de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, donde dice, Primera de Timoteo 2, 4, ¿qué dice? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. A ver, Dios, ese que estaba lejano, envió a su Hijo, al Emmanuel, la palabra hecha carne, al puente que unió Dios con el hombre, y lo envió lleno de gracia y de verdad y de su plenitud, que es la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Vamos a recibir todos, iglesia católica, gracia y verdad. ¿Para qué? Para que se realice el plan de Dios. ¿Otra vez? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Sean salvos. Entonces Jesucristo quiere salvar a los hombres. Para eso se hizo puente, para que pudiéramos entrar al cielo. ¿Pero cómo? Y vengan al conocimiento de la verdad. Para que los hombres sean salvos, deben llegar al conocimiento de la verdad que nos trajo Jesucristo. La gracia y la verdad nos trajo Jesucristo. ¿Pero dónde la dejó? En la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de la verdad. El ignorante dice, yo agarro la verdad en cualquier esquina. Cualquier persona tiene la verdad. Nadie tiene la verdad. Nadie tiene la verdad. Pues si nadie tiene la verdad, usted tampoco. Y como usted tampoco, pues yo no le creo. Así estamos claros. Pero sí, alguien tiene la verdad, Jesucristo. Es más, no solamente tiene la verdad, Él es la verdad. ¿Se acuerdan Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que diga que nadie tiene la verdad, está negando que Jesucristo es Dios. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La vida era la luz de los hombres. Vino lo suyo y los suyos no lo recibieron. Pero al que lo recibieron, le da la capacidad de recibir gracia tras gracia, porque Cristo trae la gracia y la verdad. Hermanos, Cristo es la verdad. Pero esa verdad no la tiene cualquiera, la tiene la iglesia. Para que se realice el plan de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué problema? ¿Qué problema más grande? Que si Dios trae la verdad para que nos salvemos, y la verdad es la luz que disipa todas las tinieblas del error, pero esa verdad fue dada en la iglesia. Entonces dice San Pablo a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice que esa verdad que Dios ha dejado puede llegar por dos canales a nosotros. El versículo 15, leo primero el 15, segunda de Tesalonicenses 2:15, nos puede llegar por dos canales. La verdad predicada de generación en generación, que se llama tradición de palabra, y la verdad llegada a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, o sea, cosas que ya se han escrito. Y así llega a nosotros la verdad de Dios a través de la tradición hablada y lo escrito. Escúchenlo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea
por palabra, es lo que llamamos tradición, que los protestantes dicen, eso no existe en la Biblia. Sí, aquí existe. Por palabra. o por carta nuestra. O por carta nuestra. Entonces, la verdad está en la iglesia y llega a nosotros a través de la iglesia por dos canales: la palabra, tradición hablada, la escritura. Pero ojo, falta una, que es el magisterio. ¿Y qué es el magisterio? Pues los encargados de la iglesia, que dicen, efectivamente, eso fue lo que enseñó el Señor. Eso fue lo que dijo el Señor. Y custodia esa verdad para que nadie lo engañe. Pero como tiene dos canales, el diablo lo sabe. El diablo sabe que la iglesia es la columna y base de la verdad. El diablo sabe que esa verdad nos llega por dos canales: hablado y escrito. Entonces, ¿qué hace el diablo? Se inventa cosas habladas, se inventa cosas escritas. Según dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, cuidado, porque antes de que venga Cristo, va a venir la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Renegar de la fe. ¿Cómo? Por dos canales: por escrito y de palabra. Igualito. El diablo pone otra iglesia distinta a la iglesia de Dios vivo, columna y base de la verdad. Y esa iglesia tiene los dos canales para llegar: la tradición y la palabra escrita. Y el diablo ataca por esos dos canales. Escuchen. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Cuidado, no se dejen mover fácilmente De vuestro modo de pensar. de vuestro modo de pensar. Cuidado, no cambien de modo de pensar. ¿Cómo viene el diablo a trabajar? Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. ¿Cómo viene? Primero con espíritu, ese es el diablo, distinto al Espíritu Santo. Y nos trae dos canales: por palabra Ni por carta. Como la verdad llega a través del Espíritu Santo a la iglesia, columna y base de la verdad, por escrito y de palabra, el diablo funda iglesia protestante porque el Espíritu supuestamente le hace fundar esa iglesia, y trae dos canales también: palabra y por carta. Y dice, ustedes no se dejen engañar, no se dejen, otra vez, del principio, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, porque el protestante dice que a mí me iluminó el Espíritu, a Petronilo le patina el coco, ni por palabra. es que yo tengo la palabra de Dios, es que yo leo la Biblia, es que yo sí leo la Biblia y tengo la palabra de Dios. No se dejen engañar, ni por palabra, ni por carta, ni por carta. Esta sí es la Biblia verdadera, la Biblia Reina Valera. como si fuera nuestra. Esa sí es verdad, esa es la verdadera Biblia, la de los apóstoles. No se deben engañar. Y escuche lo que viene. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces ya está cerca, conviértese. Cristo viene pronto, llevar su iglesia, morar con él, aleluya, si no te arrepientes. Aleluya, gloria al Señor, vas a ser condenado, te vas a ir al infierno con la gran ramera, la gran prostituta que es la iglesia católica. A Petronilo le patina y Coco le patina y Coco. Ese es el lema de los protestantes. Pero ojo, vean que así es la apostasía, véanlo. Nadie os engañe. Cuidado, cuidado, católicos, otra vez. Nadie Ni testigos de Jehová, ni pentecostales, ni evangélicos, ni mormones. Nadie, os engañe en ninguna manera. de ninguna manera. Ni porque me habló un espíritu, ni porque yo sí tengo la palabra de Dios, ni porque esta sí es la Biblia verdadera. Porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía. Escuchen, Jesucristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Si ustedes no saben lo que es la apostasía, yo se lo voy a decir. Apostasía es renegar de la fe. ¿Dónde está? Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es renegar de la fe, cambiando la doctrina que dejó Jesucristo, guiados por un espíritu diabólico, por hombres mentirosos. Escúchenlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe significa renegarán. Usted lo puede descubrir cuando dice, yo era católico. Eso se llama apostasía. Cuando yo era católico, eso se llama apostasía. Renegar de la fe. Cuando yo era católico me confesaba. Cuando yo era católico era una idólatra. Cuando yo era católico iba a misa. Cuando yo era católico, eso se llama apostatar. Apostasía. Siga. Escuchando a espíritus engañadores. Aquí está el dibujo de lo que le pasa a los protestantes. En vez de escuchar al Espíritu Santo, en vez de escuchar a la iglesia que dejó Cristo columna y base de la verdad, escuchan a espíritus. Es que a mí me habló un espíritu. Eso está escrito. Sí le habló un espíritu. A los protestantes sí les habla un espíritu, pero se llaman engañadores. Espíritus. Espíritus engañadores. A los protestantes les habla el espíritu. Sí. ¿Qué espíritu? Espíritus engañadores. ¿Qué espíritu le habla a los protestantes? Engañadores. Hermanos, espíritus engañadores. Por eso todo protestante dice que a mí me habló el espíritu. La Biblia dice que sí. El único problema es que son engañadores. Y a doctrinas de demonios. Eso es lo que el católico no entiende. Doctrina de demonios significa que no es la de Cristo, no es la verdad que dejó Cristo. Es de demonio porque se opone a lo que Cristo enseñó en la iglesia, la plenitud de Cristo, que es columna y base de la verdad, en la que todos tenemos que recibir gracia y verdad, para que se cumpla el plan de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y quién trae esos espíritus, esa doctrina de demonios? Por la hipocresía. Unos hipócritas que se llaman cristianos evangélicos. De mentirosos. De mentirosos. El Papa es la bestia. En el 2000 se acaba el mundo. Y si no acabó en el 2000, en el 2006. Y no acabó en el 2006. En el 2012, mira dónde vamos y no ha acabado. Mentirosos, públicamente reconocidos mentirosos. Son engañadores por la hipocresía de unos mentirosos. ¿Y ustedes creen? Mi tía se metió a cristiana, era católica y se metió a cristiana. Dios mío santo, usted no es más bruto porque no es más grande. No se metió a cristiana, se salió de la iglesia cristiana y se metió a protestante, a apóstata. ¿Qué es lo que no entiende? Jamás nunca vuelve a cometer ese error tan grande que a mí me choca cuando un católico me dice, es que mi tía era católica y se metió a cristiana. ¡Qué locura más grande! ¡Qué ignorancia crónica de esa persona! Los verdaderos cristianos son los que vienen de Cristo, tienen 2000 años en la iglesia católica. Volvemos a 2 de Tesalonicenses. No podrá existir eso, no podrá venir Cristo sin antes venga la apostasía. ¡Oh! Católicos, ya llegó la apostasía. El auge de los protestantes que van casa por casa es el cumplimiento de la palabra de Dios, que primero tiene que venir la apostasía. Gente que reniegue de la fe. Y eso lo estamos viendo como pan caliente. Hoy cualquier tonto, incluso aquí hay uno en el puerto que está renegando de la fe y retando al cura Toro. Me han contado que es por allí de Guantacallao, quizás y a mí me da mucha risa, porque la ignorancia es tan atrevida que viene a hacer esas tonterías. Pero bueno, dice,
La muestra de que está la apostasía. Primero vendrá. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Atención, vean que el plan de Dios es que venga Jesucristo, se encarne y nos traiga la gracia y la verdad para que seamos salvos. Pero el plan del diablo es la apostasía para que la gente no crea. Le cambia la doctrina de demonio y luego la hipocresía de mentirosos que vienen a enseñar mentiras. Vean que ya nos queda el cumplimiento de la palabra. Ya llegó la apostasía y usted tiene que elegir. O creo en la verdad o creo en la mentira. Punto, no hay más opción. Véanlo. Y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién será el hombre de pecado? El de la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? El renegar de la verdad. El no aceptar la verdad que Cristo nos trajo en la iglesia, columna y base de la verdad. A eso lo llama el hombre de... El hombre de pecado. El hombre de pecado. Rechazó a Cristo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Era la luz del mundo, era la vida de los hombres y los hombres la rechazaron. Ese es el pecado de la apostasía. El hijo de perdición. El hijo de perdición, el que hace que, primero, hijo de perdición significa hijo del diablo. Y segundo, que va a llevar a la gente a la perdición. ¿Cómo? Doña Lupa, ¿cómo? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Aquí está la primera perla, el primer detalle. El cual se opone, protestante, protesta, se opone. Todo. ¿Ustedes no se dan cuenta que el protestante no tiene doctrina? El protestante lo único que mira es qué enseña la iglesia de Cristo, columna y base de la verdad, para ellos oponerse. La iglesia dice, hay que bautizar a los niños. Protesto, a un niño no se bautiza. Hay que confesarse, protesto. Hay que confesar directamente con Dios. Hay que ir a la misa, protesto, ahí no está Cristo. Es un mero símbolo. El Papa es el representante de Cristo. Protesto, el Papa es la bestia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Protesto, la iglesia es la gran prostituta. ¿No se dan cuenta que el protestante lo que hace es protestar? Se opone y ¿no se opone? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Se levanta, grita, hasta por internet, dice las cosas hasta por internet. Se opone a todo lo que sabe a Dios o lo que viene de Dios, lo que Dios estableció, lo que Cristo dejó. O aquí hay otro detalle para que ustedes vean que sean los protestantes. O es objeto de culto. Objetos. Los protestantes no creen en los objetos de culto. Esto es un objeto, la imagen de la Virgen María. ¿Los protestantes creen en esos objetos de culto? No. Ellos no creen en los objetos de culto. Se oponen a los objetos de culto. Todos los objetos de culto, ellos los rechazan. Ellos dicen, solo Cristo salva. Los objetos de culto, el agua bendita, las imágenes benditas, todo lo que es objeto de culto, el sacerdote, los ornamentos del sacerdote, los vasos sagrados, el altar, todo lo que sea objeto de culto, se oponen. Y la Biblia dice que sí hay objetos de culto, pero que usted puede detectar quién es apóstata y quién es del maligno cuando se oponga a los objetos de culto, que nosotros llamamos objetos sagrados. Objetos. Los protestantes no tienen objetos de culto y dicen que eso no existe. Repítalo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Todo lo que Dios ha dejado. O es objeto de culto. Las imágenes, los objetos sagrados, los vasos sagrados, el altar, todo lo que sea sagrado. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿Se dan cuenta? Tanto que el diablo se las hace creer que se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No significa que un protestante se va a sentar en un templo y va a decir, yo soy Dios. No se refiere a eso.
Se refiere que se hace pasar por Dios, significa que lo que Dios dice, porque es la apostasía, Él lo rechaza. Y lo que es objeto de culto, Él lo rechaza. Y ahora, todo lo que Dios propuso es rechazado, pero todo lo que Él inventa y lo que le llega a la cabeza, eso sí es la verdad. Entonces quita a Dios y se pone Él. No porque se va a sentar en una silla, sino porque ahora es lo que Él diga. Si Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, el protestante dice, no, eso es Dios y objeto de Dios, no lo quiero. Ahora esa iglesia no sirve. La iglesia soy yo. Cristo no dejó ninguna iglesia, pero Jesús dijo, tú eres Pedro de esta piedra que es mi iglesia. Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Lo nombró pastor. Sí, pero ese no es el pastor soy yo. Se cree Dios. Lo que Dios inventó, para ellos no vale. Tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. No, yo soy más que Dios. Eso es mentira, eso es invento. La verdad es que es un mero símbolo. Le quita el puesto a Dios y se pone en el lugar de Dios. Es lo que Él diga y punto. Qué pena, qué vergüenza. Leía, voy a ver si me acuerdo, leí en estos días un memo que llama, decía, para los católicos el Señor es mi pastor. Para los católicos el Señor es mi pastor, nada me falta. Para los protestantes es al revés, el pastor es mi Señor, a Él nada le falta. Para el católico, el Señor es mi pastor, a mí nada me falta. Para el protestante, el pastor es mi Señor y a Él nada le falta. ¡Uy! Que me gustó. Claro, yo le puse lo último, ¿no? Solamente le di una partecita, pero la cabeza mía para un poquito más. Y le puse lo último, ¿no? Oye, pero es tan real. Lo repito. Para el católico, el Señor es mi pastor. Por tanto, a mí nada me falta. Para el protestante, el fulano pastor es mi Señor, lo que Él diga. Mande, mi Señor, mande. A Él nada le falta porque para eso está el diezmo. Pero bueno, aquí dice la Biblia, quita a Dios y se pone Él. Eso es lo que hacen los protestantes. Y por eso le odian al cura Toro, porque el cura Toro dice, no, la Biblia dice otra cosa. Entonces el cura Toro lo que hace es pelear no, reclamar lo que dice la Biblia. Sigue, Lupita. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ya en la profecía, ya estaba escrito. No se sorprenda que existen los protestantes, no se sorprenda, eso ya está escrito. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ah, ¿qué detiene la apostasía? ¿Qué detiene la mentira del impostor? ¿Qué detiene al apóstata? ¿Qué es lo único que lo detiene? ¿Ustedes saben qué es lo que lo detiene? Hay gente que no sabe qué es lo que lo detiene. Incluso hay curas y obispos que no saben qué es lo que detiene la apostasía. No lo saben. Pero hoy San Pablo va a decir qué es lo que detiene la apostasía. Primero dice qué es la apostasía y después qué es lo que lo detiene. Pero hay que leerlo con la lupa. Dale, ¿ustedes saben qué es lo que lo detiene? ¿Cómo que nosotros lo sabemos? Nosotros no sabemos. No lo saben porque no han leído las Escrituras, pero ahorita lo van a escuchar. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Los protestantes ya están actuando, están casa por casa. Siga. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hay alguien y algo que lo detiene.
algo y alguien. Y usted y yo vamos a ver quién es ese alguien y ese algo que lo detiene, para que la apostasía no agarre tanta fuerza. Hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. ¿Cuándo tendrá triunfo la apostasía? Cuando ese alguien o ese algo sea quitado del medio. Cuando los católicos quiten eso del medio, la apostasía se apodera del mundo. ¿Quieren saber qué es eso algo o ese alguien que detiene la apostasía? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Antes de decir quién lo detiene, dice que se va a presentar el inicuo y que el Señor lo va a matar. ¿Con qué lo va a matar? Con el espíritu de su boca. ¿A qué le sabe el espíritu de su boca? ¿A qué le sabe? ¿A qué le suena? La palabra. La palabra, que es lo que va a matar la apostasía cuando los curas prediquen la palabra. ¿Cuándo se va a acabar la apostasía? Cuando los obispos prediquen la palabra. El espíritu de la palabra los va a matar. Cuando los católicos proclamen la palabra, prediquen la palabra. Cuando las monjas prediquen la palabra. ¿No está la monja aquí? ¿Se me escondió? Cuando las monjas prediquen la palabra, así se mata el espíritu engañador, cuando se predique la palabra. ¿Y cuándo agarra poder la apostasía? Cuando se quite de en medio alguien o algo que viene a través de la palabra, que vamos a ver qué es lo que van a quitar del medio. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La apostasía es fruto y obra de Satanás. Díganme lo que quieran, mándenme para el infierno, díganme cura intolerante, cura falto de caridad, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Otra vez? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. La apostasía viene por obra de Satanás. Cuando un católico apostata de la fe, no es porque el Espíritu Santo lo guíe, es por Satanás que lo lleva a renegar de su fe. ¿Qué es lo que no entiende? Que no está escrito, Dios mío santo. ¿Otra vez? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Sigue. Con gran poder. Escuchen los protestantes, ¿cuál es el lema de los protestantes? Aquí sí hay poder, aquí sí hay poder, jornada de poder y de milagros. Con gran poder. Y señales. Y señales, milagros, milagros. ¿Ustedes no se dan cuenta que todos los protestantes giran en torno a los milagros? ¿Y ustedes no se dan cuenta que los católicos que aman los milagros se meten a protestantes y se quedan sin Cristo? El católico no debe buscar los milagros, debe mantener su fe. ¿Ustedes no se recuerdan cuando Jesucristo sanó a los 10 paralíticos? A los 10 leprosos, ¿sí se acuerdan o no estaban con eso? Pregunto. Le digo, vaya y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban en el camino, ¿quedaron? Sanos. ¿Todos o uno solo? Todos. Pregunto, ¿fue un milagro o 10 milagros? 10 milagros. ¿A todos les sucedió el milagro, sí o no? Entonces pregunto, ¿los 10 se volvieron a Cristo? No. Pero si los 10 vieron el milagro, ¿por qué los 10 no volvieron a Cristo?
Porque la Biblia teológicamente nos enseña que los milagros no es garantía de que una persona se convierta a Cristo. O si no, los 10 se hubiesen venido a Cristo a decirle gracias. ¿Cuántos regresaron a Cristo de los que vieron el milagro? 1. ¿Y qué le dijo Jesús cuando regresó? ¿Dónde están los otros? Solamente este hombre, y de paso un samaritano, ¿ha creído? Y luego, ¿qué le dice al hombre? Tu fe te ha salvado. Los milagros no salvan. Los milagros no hacen que la gente vaya a Dios. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida y en mi vida? Lo que salva es la fe. Tu fe te ha salvado. ¿Qué está diciendo Dios? Que la apostasía viene con muchos milagros y que el católico ignorante busca los milagros. Cuando ve los milagros no se da cuenta. Venezuela ahorita está viviendo un milagro y la gente no se da cuenta. Pero un milagro y la gente no se da cuenta, porque los milagros no salvan a nadie. La gente por el milagro no busca a Dios, y de casualidad. Eso gracias a Estados Unidos. Pero ¿sabe qué sí salva? La fe en el Señor, en su palabra, en su iglesia, en su verdad. Entonces el apóstata viene con el poder de Satanás haciendo muchos milagros. Y esos milagros al servicio, a ver, compadrito, léalo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. Ahí viene el detalle. ¿Para qué son los milagros? Mentirosos. Esos milagros es al servicio de la mentira. Prodigios, milagros. Por eso los protestantes hablan de milagros y donde no los hay los inventan. ¿No se acuerdan aquí en la iglesia esta que se cerró desde el día que yo le eché una enfrentadita al pastor aquí en el puente? Que hacía milagros y que traían endemoniados y era una obra de teatro. ¿Se acuerda que estaba el señor, cómo es que se llamaba? El papá de la esposa de mi papá, de Esperanza, Adolfo, que ahí tenía don Adolfo, y yo llegué y me metí por detrás y le dije, ¿por qué engaña a mi pueblo? ¿Qué cuento de demonio? Eso no tiene ningún demonio. Y el endemoniado se paró a orar por mí. Le dije, mira dónde está el demoniado, mira dónde está el demonio. Pura mentira, ¿por qué engaña a mi pueblo? Obras de teatro. Y en ocasiones sí pueden realizarse con el poder de Satanás para el servicio de la mentira. Atención, porque aquí llegamos a donde queríamos llegar. Cristo viene, se encarna para darnos a nosotros la gracia y la verdad. Ahora el demonio viene al revés, para traer la mentira, con milagros al servicio de la mentira. Siga. Y con todo engaño. Al protestante no le importa engañar, la mentira que sea, decirla es su frescolita. A ellos no les importa decir la mentira que sea. De iniquidad para los que se pierden. ¿Qué es lo que busca el diablo? Que se pierda. ¿Por qué? Y entonces aquí descubrimos qué es lo que detiene la apostasía, qué es lo que el objeto, la cosa que lo detiene. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Qué es lo que detiene la apostasía? La verdad como cosa y la verdad como persona. La verdad como objeto. Algo que Jesús enseñó y que la iglesia es columna y base de la verdad. Eso lo detiene. Y la verdad como persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. De modo que lo que detiene la apostasía es la verdad. Esa verdad pronunciada por medio de sus ministros dentro de la iglesia de Cristo, que es la verdad que Cristo enseñó. Columna y base de la verdad en la iglesia, para que la gente se salve y para que disipe las tinieblas del error, de las mentiras que el diablo manda a través de los protestantes. Entonces, vuelve a decir otra vez. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Cristo nos trae la salvación a través de la verdad. La iglesia es columna y base de la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero el diablo trae la mentira para que la gente no se salve. Y los protestantes son propagadores de esa mentira, son apóstatas con milagros al servicio de la mentira para condenar a la gente. Sigue. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¡Ah, bárbaro! La mentira de los protestantes tiene poder. Engaña a muchos, incluso a curas, incluso monjas, obispos, los engaña el diablo a través de los protestantes. Y que hay muchos engañados diciendo, eso es lo mismo, hay que ser tolerantes con ellos, hay que dejarlo que llegue a la casa y le predica a todos, no hay que pelear con ellos, ya lo picó el zancudo patas blancas, ya está herido. Para que crean la mentira. Ay. El diablo lucha y Dios se lo permite para que crean en la mentira. Los protestantes tienen fe en la mentira. Yo no bautizo a los niños, yo sé que se va a salvar sin ningún problema. Aunque no se bautice y se muera sin bautizo, que tenga tanta, no importa. Yo no me confieso porque yo ya estoy salvo. Creen en la mentira más que los católicos en la verdad. Si los católicos creyeran en la verdad como los protestantes creen en la mentira, otro gallo cantaría. Pero los protestantes creen y están más seguros en sus mentiras que los católicos en la verdad. A los católicos no les importa la verdad, ni creen en la verdad, ni aman la verdad, ni defienden la verdad. El único que defiende la verdad es el cura Toro, más nadie. ¿Y los demás? Sí, los hay. Sí, los hay. Hay muchos que lo están defendiendo. Pero los otros, ¿dónde están? A fin de que sean condenados. Atención. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Todos los que no creyeron a la verdad que nos trajo Cristo. De Él recibimos, de Moisés la ley. De Jesús recibimos la gracia y la verdad. Y la iglesia es columna y base de la verdad. Pero todo aquel que no reciba la verdad será condenado. ¿Ven la obligación que tiene la iglesia de predicar la verdad? ¿Ve que la iglesia no se puede callar? Y cuando se calle la verdad, cuando se quite de en medio de la verdad, porque los curas y los obispos callamos, entonces la apostasía reinará y el mundo se condenará por culpa de los curas, por culpa de las monjas, por culpa de los laicos que no predican la palabra de Dios. Dice que reinará la apostasía cuando se quite de en medio que es Cristo, la verdad, o la verdad. El que lo detiene lo tilda como él o como ella. Él se refiere a Cristo y ella se refiere a la verdad. Y los dos representan a Cristo. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La mentira es una injusticia, no viene de Dios. Y ahí se complacen y se regocijan los protestantes. Pero nosotros voy terminando, católicos, voy terminando. Pero nosotros, a diferencia de los protestantes, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros que todavía se mantienen y no han cambiado la verdad. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Para la salvación, mediante Cristo, que es la verdad. Mediante Cristo, que dejó la verdad en su plenitud, que es la iglesia, columna y base de la verdad. Mediante la santificación por el Espíritu. Mediante la santificación por el Espíritu, atención. Y la fe en la verdad. Y la fe
en la verdad, y la fe en la verdad. y la iglesia es columna y base de la verdad. ¿Cómo sé yo que tengo la verdad? Porque estoy en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. ¿Cómo sé que los protestantes están engañados? Porque no están en la iglesia de Cristo, que es columna y base de la verdad. ¿Qué es lo que no entienden? Cada uno dice tener la verdad, pero no están en la iglesia que fundó Cristo, columna y base de la verdad. Garantía de la verdad. Protestante dice, yo tengo la Biblia, tengo la verdad. No, todos traen la Biblia y cada uno enseña cosas distintas. El que tiene la Biblia no es garantía de la verdad. La garantía de la verdad es la iglesia, que es columna y base de la verdad. Esa sí es la garantía. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Atención, Dios lo llamó a la verdad mediante nuestro evangelio. Miren cómo llega el evangelio, la verdad. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio predicado, como ya les decía hace rato, por dos vías: palabra, tradición, escritura, Biblia. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Esté firme la doctrina de la verdad que has recibido desde antes por dos caminos. Sea por palabra, Tradición por palabra, o por carta nuestra. por las escrituras. Así nos mantendremos en el camino de Dios. Los protestantes quitan la tradición, y qué triste que quiten la tradición y el magisterio, porque el magisterio es la misma iglesia que dice esto es así. Y a mí me da mucha risa porque el protestante dice es que debemos creer solo lo que está en la Biblia. La única fuente de autoridad que nos salva es la Biblia, y lo que no está en la Biblia no hay que creerlo. Entonces pregunto, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Dice el protestante 66. Dame el capítulo y el versículo donde diga que la Biblia tiene 66 libros. Dame el capítulo y el versículo donde diga la Biblia dice que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios, el de San Marcos es palabra de Dios, y que estos son los libros de la Biblia. Eso no lo dice la autoridad de la Biblia. Eso lo dice la autoridad de la iglesia, que llamamos magisterio. Y porque la autoridad de la iglesia también vale, creemos que la Biblia tiene tantos libros y creemos que esos libros son inspirados por Dios, no porque lo diga la Biblia, porque lo dice la autoridad de la iglesia, el magisterio. Porque hay otra fuente de autoridad, la tradición, por medio de la cual el magisterio nos hace ver que hay cosas que no están en la Biblia, pero que son palabra de Dios y que hay que creer, y que por cierto los protestantes lo creen porque lo dijo la autoridad de la iglesia, que es el Papa, que es el magisterio de la iglesia. O si no, los protestantes no supieran qué es la Biblia o cuántos libros tiene la Biblia. ¿Quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. Concluyo. Jesucristo es el sumo pontífice. Une el cielo con la tierra, pero para que usted y yo vayamos al cielo nos da la gracia y la verdad. Y nos la da en su plenitud, que es la iglesia, columna y base de la verdad, para que todos los hombres crean y se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero con la advertencia de que antes de que muramos y antes de que lleguemos al cielo, va a llegar la apostasía, y ya está entre nosotros hombres que, guiados por Satanás, espíritu, también va a hacer creerle a la gente que ellos son iluminados por Dios, que tienen la palabra, sea por escrito, sea predicada, pero es pura mentira, para que no se salve el que no ama la verdad. Advertencia, tengan cuidado. Yo hoy me lavo las manos. En este comienzo de año he tratado de digerir, gustar la palabra de Dios, y ustedes se dan cuenta que he tratado de comérmela para poder servírsela a ustedes lista, para que se la coman frescamente. Se dan cuenta
que me la tuve que comer, porque para yo recordar la cita tuve que habérmela comido. Y no la leí yo para que no digan que mentira, la leyó él, no de la Biblia católica, de la Biblia protestante, para decirle jaque mate. Porque el protestante que no quiera creer es porque no quiera escuchar, y es porque el diablo y los suyos no le permiten escuchar. Pero no porque no haya quien se lo predique. Y la apostasía no se ha apoderado del mundo porque todavía no se ha quitado del todo la verdad predicada por la iglesia de Cristo. Porque todavía quedamos algunos sacerdotes, laicos y monas que predicamos la palabra de Dios. Pero el día que se nos prohíba predicar la verdad, que ya se nos está prohibiendo, yo tengo prohibido en algunas diócesis del mundo ir a predicar la verdad. Y me dicen, obispos, usted predica aquí cuando no hable de la Biblia, luego ya pasó de moda. Obispos, curas. Entonces dice que cuando se quite la verdad en la iglesia, que cuando los curas ya no prediquemos la verdad y ya no defendamos la verdad y dejemos que cada quien enseñe lo que le dé la gana, la apostasía se tragará el mundo y el poder del impío dominará este mundo. Pero mientras que se predique la verdad, Cristo seguirá venciendo al impío con el fuego de su palabra que sale de su boca a través de sus ministros. Amado Dios, gracias. Porque a través de tu palabra podemos ver con claridad el camino que nos conduce hacia ti. Gracias porque nos has revelado la fe verdadera que nos conduce al cielo. Gracias porque nos has dejado tu Hijo Jesucristo que une el cielo con la tierra y que a través de tu iglesia que tú mismo fundaste, nos dejaste la gracia para recibir el perdón, la salvación y la verdad para tener la luz en medio de tanta oscuridad. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.